Hey, buenas tardes a todos. ¿La inteligencia artificial nos va a afectar como sector inmobiliario o vamos a poder aprender y utilizarla? Hoy vamos a tener una entrevista súper bonita en Hablemos de. Primero me presento, soy Rocío González, soy manager en Remax Urbe 2, soy instructora CIRA CRS y hoy tengo el placer de tener como invitado a un experto en inteligencia artificial. Iba a decir emocional, dije, no, ese es otro tema. De inteligencia artificial, Gerardo Salvador, que es el socio fundador de Lukentia, inteligencia artificial. Entonces, vamos a hablar con él de cómo nos afecta al sector inmobiliario, cómo podemos aprovecharnos, ¿no? Porque al final, pues para eso está. Y simplemente como ahora se va a presentar él, pero para que sepan, Gerardo Salvador es socio fundador de Lukentia, lleva 17 años de trayectoria en la empresa. Él es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Miguel Hernández y fundador de otras 5 empresas de ámbitos tecnológicos, de Internet, de análisis de datos, que también, wow, ahora está muy de moda todo lo que es el tema de los datos, ¿no? Actualmente está centrado en la expansión del Room Creator, que en mi oficina está súper de moda, están todos los agentes trabajando con él. Y bueno, vamos a hablar con él. Yo estoy convencida que os va a encantar. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Rocío, muchísimas gracias por la invitación. Encantada. Gerardo, cuéntanos un poco. Ahora sí que ya te medio presenté, pero nos gustaría que de tu viva voz es cómo llegas hasta aquí, cómo empieza tu historia, cómo llegas al sector inmobiliario. Pues es una trayectoria curiosa porque nosotros como consultora tecnológica íbamos dirigidos a cualquier tipo de empresa. Llevamos 17 años trabajando, que da igual que sea una central logística, que grandes cadenas de supermercados, que retail. Es decir, al final, pues eso, cogemos datos, los llevamos de un sitio a otro, integramos, cosas de estas bueno, que hacemos los que nos dedicamos a tecnología. Pero el año pasado, con el auge de la inteligencia artificial generativa, que es todo esto, para los que nos estén escuchando, pues de ChatGPT, ¿no? Que tú le Mm. das una pregunta y te genera una respuesta, ¿no? Que ya no es buscar en Google y tienes tú, no, ya te da una respuesta muy exacta. Pues vimos que había una oportunidad muy interesante en el mercado inmobiliario y lo decidimos aplicar en este caso a la parte de imagen, porque la potencia que se había conseguido es que no tenía precedentes, era algo con lo que veníamos trabajando muchos años atrás en la Ujú. parte de datos, pero nunca con estas posibilidades ni con estas nuevas formas de desarrollarlo. Así que vimos que había una oportunidad, nos pusimos en contacto con el sector inmobiliario, pues en este caso con inmobiliarias como tú, y estos early adopters fueron los que nos dieron los matices, digamos, para conformar lo que es a día de hoy Room Creator, esta plataforma. Ujú. Que eso- Vamos a hablar de ella, vamos a hablar de todo. Vamos a empezar, si quieres, hablar un poquito de tu visión de cómo puede afectar, en positivo o negativo, cómo puede afectar la inteligencia artificial al sector inmobiliario. Mm. Pues mira, como tú ya lo escuchaste, ¿no? Pero yo creo que hice este símil el viernes pasado Me en encantó, Valencia, explícalo. Sí, sí, sí. en profesionalismo, pero me gusta porque creo que nos sitúa un poco. Y es que para saber cómo nos va a afectar, yo creo que es interesante que todos nos pongamos en algún punto de referencia que nos sea familiar. Y en este caso me gusta citar los años 90, en los cuales, pues, bueno, no, eso, no existía internet, no íbamos con teléfono móvil o con teléfonos móviles Ay, muy, qué muy felicidad. precarios. Imagínate, en ese momento era como, vamos, llamábamos a una casa, ¿no? Es como, llamábamos a un lugar, no a una persona. Eso, llevábamos la guía CAMSA de carretera o la Repsol para poder guiarnos. Nadie iba con los GPS, solo se veían en las películas de James Bond, ¿no? Y teníamos un panorama realmente como muy distinto. El ordenador era algo que estaba en las casas ya en los 90, pero bueno, se utilizaba para imprimir un documento, para hacer una tabla de Excel, igual que hacemos ahora, pero bueno, de una forma como localizada. Era un lugar y tú accedías ahí y ya está. Eso no estaba conectado con nada más. Así que en ese punto
Y me gusta haceros ver, oye, ¿y si, qué pasa si alguien viene y nos habla de Internet en los 90, ¿no? Y nos dice, habrá una página web, que será la www, con una cosa que podrás enviar un correo electrónico, que en vez de poner un sobre y un sello y tardar días en llegar, pues lo harás muy rápido y llegará instantáneamente. Y con todo eso dices, ostras, pues esto es una revolución, pero esto, bueno, no creo que el sector inmobiliario vaya a cambiar tanto porque entre Internet, porque bueno, tendremos un escaparate en el que los clientes nos verán, pero seguiremos publicando en un periódico, ¿no? Y iremos al periódico, pero los más jóvenes, pues eso, es una especie de Twitter, ¿no? En papel y no da si te pones en ese contexto, no da la sensación que vaya a cambiar tanto, pero claro, adoleces de mucha información que es qué pasa con esa pantalla de cristal sin teclas que sale en el 2007, ¿no? Por ahí el primer iPhone que reconvierte todo, que de repente lo utilizamos para ver a una resolución brutal, pues, un tour 3D a través de una vivienda con mucha más calidad que cualquier tele que tuviésemos en los 90 y que el medio de captación o de venta ya no iba a ser el periódico como hasta ahora o poner el letrero, sino que íbamos a tener una especie de portales inmobiliarios, marketplace, digamos, que lo iban a aglutinar todo. No existía Facebook, no existía Google, no existía nada. Entonces, poniéndonos en ese punto de los 90, si lo vemos ahora reflejado a día de hoy en 2024 con el impacto que tiene la inteligencia artificial, es realmente muy difícil de ver las consecuencias que puede que tener puede esto, tener. porque en el momento presente es como muy complicado ver en qué va a afectar la inteligencia artificial, al igual que era muy difícil ver cómo iba a afectar Internet en los 90. Lo que sí que está claro es que es un meteorito que cae, es una bomba que va a transformar todo. Vamos a acabar yendo a un médico que es una inteligencia artificial, vamos a acabar, como decía Carlos Macías, ¿no? Que al final, pues bueno, pues el avión irá solo y todos iremos ahí tan tranquilos durmiendo, no tendremos miedo. Y aquí, pues todo esto va a ser una gran transformación. Digamos que estamos en un nacimiento de algo que es potentísimo, puede hacer muchas cosas, pero yo lo que quiero decir es que creo que es nada en comparación con lo que vamos a hacer en Con lo los que va a haber. años venideros. Y me es difícil verlo. Yo creo que hay que irse a novelas de ciencia ficción realmente para ver Claro. qué va a suceder. Dijiste algo muy importante y yo creo que es algo que debemos de tener todos como muy en cuenta, porque ¿quién iba a decir que Blockbuster iba a desaparecer, no? Que iba a Mm, llegar Netflix y lo iba a desaparecer. ¿Quién iba a decir que iba a llegar Airbnb y iba a poner en jaque a los principales hoteles del mundo, ¿no? O sea, realmente la tecnología nos ha cambiado y por supuesto tenemos que estar siempre pendientes de qué forma esto nos puede cambiar. Y ahí te quiero hacer otra pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las formas en las que la inteligencia artificial está transformando ya el mercado inmobiliario, ¿no? mm. Pues mira, a la aplicación, lo que digamos nos compete en la parte de imagen es poder hacer, por ejemplo, un home staging virtual en cuestión de segundos, ¿no? Hasta ahora, pues a lo mejor había que realizar determinado render de una imagen, enviarlo a un profesional que tuviese conocimientos muy fuertes en la materia y con una formación pues extensa. Y Ujú. ahora cualquier persona, cogiendo una fotografía de esa vivienda, da igual que sea exterior o interior, pues la puede cambiar tanto a un estilo decorativo distinto como subir esa foto a nuestro ordenador o móvil, darle a un botón y cambiar el estilo a otro que nosotros podamos describir o alguno de los predefinidos. Es decir, ahora mismo tenemos una capacidad de crear en muy pocos segundos y de forma muy fácil que no la hemos tenido nunca. Con lo cual, ¿esto que posibilita al mercado inmobiliario? Pues es una forma de poder presentarse delante de los clientes, de los propietarios, con una capacidad, digamos, de sorprender y de cambiar la vivienda en cuestión de pocos segundos, mostrando un poco o personalizando eso a cada tipo de cliente que tenemos.
y al Ujú. final sorprender. Es como vemos a lo mejor una foto, ¿no? En una revista de arquitectura o de diseño de interiores que nos gusta ese estilo decorativo y a lo mejor nos preguntamos, oye, ¿cómo podría ser ese estilo decorativo aplicado a esta vivienda que estamos intentando vender? Pues no hay más que seleccionar esa foto, pulsar un botón, esperar 30-40 segundos, que es lo que tarda en procesarse y seguro que a futuro tardará 2 segundos, y ya directamente tienes un rediseño de eso. Así que, bueno, es una forma, digamos, de jugar, pero también de representar el potencial que tiene una vivienda, que hasta ahora solo la podemos ver tal cual está, pero ahora es como la podemos representar de muchas más formas, un poco yendo a esa pluralidad de personas o estilos que tiene cada uno de los propietarios o cada uno de los potenciales compradores de la vivienda. Y luego aparte, pues bueno, descripciones en texto sin necesidad de teclear nada, posibilidades de hacer un chatbox, valoraciones de inmuebles, bueno, ya cosas que no hacemos directamente de Room Creator, pero que la inteligencia artificial está posibilitando, claro. Fíjate que una de las cosas que me encanta de cuando me diste la presentación, y yo creo que es importante, nuestra capacidad de sorpresa, de admiración, cada vez es menor. Es decir, cada vez vemos situaciones como muy naturales. Hacer una llamada en video antes era como, wow, esto es nuevo, ¿no? En la inteligencia artificial también pasa un poco, pero una de las cosas que más me gustó de lo que me comentaste, Gerardo, y yo creo que para toda la gente que nos esté escuchando, súper interesante, es estas herramientas también nos sirven para captar producto. Porque muchas veces pensamos en la edición de fotos o el cambio de fotos como algo, como parte del proceso, ¿no? De, bueno, pues tengo las fotos y tal. Pero yo creo que hay dos situaciones específicamente donde puede ser súper interesante. El primero es en la captación, que ahora nos va a explicar Gerardo. Y la segunda, súper importante, es también cuando estás trabajando con el comprador. Cuando el comprador no es capaz de ver, porque igual tú estás enseñando un piso que o no tiene muebles o falta actualizarlo, y el comprador no es capaz de imaginarse, porque no es su profesión, no todos nacemos con esas capacidades, no es capaz de imaginarse cómo podría ser su vivienda, ¿no? Y eso cuando me lo contaste me gustó mucho, porque creo que esos son elementos donde nuestros clientes pueden decir, wow, que hoy en día decir, wow, cada vez nos cuesta más. Cada vez, te digo, nos sorprendemos, vienen y te hacen en el restaurante algo y dices, ah, ok, sí es que era lo que esperaba, ¿no? O sea, ya nuestra capacidad de ilusionarnos va en detrimento, ¿no? Entonces, eh, hablando específicamente, imagínate, mucha gente que nos oye son agentes inmobiliarios. Este tipo de aplicaciones, cuando vas a captar, cuando estás hablando con un propietario, ¿cómo nos puede ayudar? Mm. Pues has dicho que para mí es la clave, que es el wow, es el sorprender. Realmente, esta es la gran capacidad que tiene una herramienta de inteligencia artificial a la hora de decantar, digamos, a que ese propietario, pues al final acabe firmando el contrato con la inmobiliaria. ¿Y Ujú. cómo lo hacemos? Pues bueno, hay varias formas. Una es facilitarle la vida. Cuando llegamos a hablar con el propietario, y de hecho puse un ejemplo, ¿no? de una persona que tenía una casa pues fuertemente personalizada, con muchos cuadros, muchas cajas y Sí, que sí. se negaba Como un la poco con la solemos tener inmobiliaria. todos. Yo creo que sí, ¿no? Ahora hablaba con una persona de Galicia, ¿no? Y me comentaba, es que la mayoría de mis clientes es que ni se molestan en hacer absolutamente nada. La casa, dice, da vergüenza ajena de entrar en esa casa. Y bueno, supongo que es algo relativamente frecuente encontrarse con casas muy desastradas. Pues bueno, una forma como, claro, tenemos la opción de decir, bueno, pues o ponemos las fotos tal cual y claro, el valor percibido va a ser mucho más bajo porque la casa está fatal, con lo cual no nos interesa, pero ni al propietario ni a la inmobiliaria. O nos ponemos con un equipo de limpieza a ordenar y remodelar eso, que son muchas horas de tiempo. O bien, ahora está la solución con inteligencia artificial y Room Creator, que es simplemente pintar hacer la foto tal cual, como esté, con todas las medicinas encima de la mesa, con los cuadros del antepasado puestos en la pared
Y Los cuadros simplemente de es las primeras comuniones, todo. correcto, comuniones, familia, todo. De hecho, cuanto más vieja la casa, pues más recuerdos en ella, ¿no? Creo que el minimalismo no existe en este tipo de casas. Ujú, Así que bueno, se pinta, que más o menos pintar es simplemente arrastrando el ratón con el dedo, imaginaros, ¿no? Pintando con una brocha alrededor de ese objeto, pues tardáis 10, 15 segundos, lo que hagáis, y le dais a un botón y esperáis otros 10 segundos a que se borre. ¿Cuál es la potencia de esto? Que la inteligencia artificial detecta lo que hay detrás del objeto, cómo es la imagen y repinta la imagen, la fotografía en este caso, respetando lo que hay detrás. Con lo cual, si hemos borrado los imanes de la nevera, por no tener que quitarlos todos, la inteligencia artificial detecta que detrás hay un patrón de una nevera de color blanco, por decir uno, y lo repinta todo en blanco sin necesidad de que se haga nada. Entonces, uno de los argumentos es, oye, nuestra inmobiliaria no te va a molestar para nada. Hacemos las fotos y nosotros digitalmente lo vamos a hacer. Eso es uno de los aspectos. Y otro que ya lo anticipabas es el de amueblar. Tenemos una estancia vacía y dentro de esa estancia vacía, pues es difícil imaginarse que pueda haber un salón, un dormitorio, una sala de juegos para los niños. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues una posibilidad que tiene la inmobiliaria es decirle al propietario, mira, nosotros tenemos una herramienta con la cual, aparte de mostrar cómo está la vivienda ahora mismo, le vamos a mostrar el potencial al posible comprador poniéndole estancias distintas de cómo se puede hacer esto. Con lo cual, ¿y eso cómo es? Arrastras y sueltas muebles, que esto lo habréis visto ya en herramientas, pues de estas de 3D. Pero claro, ¿cuál es ujú, la novedad? Que no solo dejas, digamos, esa cama 3D, ese mueble, esa cortina, sino que luego das a un botón y lo pasas a algo fotorrealista. Todas esas imágenes que parecen como de juguete, de videojuego, que tú has puesto ahí para decirle a la inteligencia artificial, oye, ten en cuenta que aquí debería ir a una cama, aquí debería ir esto y aquí debería ir este sillón. Cuando le das al botón de renderizar, que llamamos, que es como es la parte de pasarlo a fotorrealista, en unos 15 segundos te va a hacer un cálculo de cómo sería eso en una foto real. Y puedes condicionar además qué tipo de estilo aplicar. Que sea algo que respete prácticamente lo que es la habitación original, o decir, no, ujú. no, no, vamos a repintarla, vamos a ponerla en unas tonalidades más cálidas, más ocres o más azules o más blancos, y eso lo podemos condicionar simplemente escribiendo, oye, haz un atardecer que sea muy cálido y que sea algo con colores entre verdes y amarillos. Y ya te va dando propuestas. La gracia de esto, que cada vez que haces un clic, cada 10 segundos tienes una propuesta distinta, porque no podemos predecir el resultado, ya que esto es algo más que inteligente, estadístico, ¿no? Es algo matemático. O sea, inteligencia artificial queda muy bien, pero bueno, es algo matemático, es decir, por estadística, sabemos cómo puede quedar ese salón, esa cocina, ese dormitorio, y va haciendo representaciones en función de eso. Y la gracia es que es muy rápido, muy fácil, y generas ese efecto wow en el propietario que dice, oye, esto lo podéis hacer vosotros, y ya el impacto ya es positivo, digamos, es un arma más al final lo que tenemos. Es que es lo que buscamos, ¿no? Tener como cosas que nos ayuden a diferenciarnos de los demás y sobre todo elementos que el propio propietario no pueda tener, o por lo menos ahora, porque como decimos, no sabemos hoy qué va a ser el tema mañana, ¿no? Estamos viviendo hoy, tenemos que vivir ahora con lo que tenemos. ¿Cómo utilizan las plataformas de inmobiliarias o bienes raíces la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente durante la búsqueda de propiedades? Ujú. ¿Sabes? Bueno, pues para el cliente, sobre todo, posibilita que se imagine viviendo en ese lugar. Mira, me pongo a mí por caso, porque justamente yo buscando una propiedad con mi mujer, pues visitamos, pues imagínate, muchos inmuebles, ¿no? Y uno que nos enseñaron, recuerdo que era una casa que se estaba construyendo, era una promoción nueva
y nos la mostraron y todavía no, vamos, ni siquiera la pared estaba pintada, con lo cual estaba en una fase que todavía le quedaba un poco. Y recuerdo perfectamente la inmobiliaria diciéndome, mira, aquí os podríais imaginar, porque aquí cabe una cama tal y podríais tener una cama y una lámpara y tal, pero yo que soy muy malo para imaginar, realmente yo veía esos ladrillos, veía el hormigón, imaginaros, veía un montón de cosas de la obra y a mí realmente me era muy difícil pensar que yo iba a poder estar ahí sentado en mi sillón leyendo tranquilamente porque no era el ambiente que, quiero decir, para alguien que se dedica a esto es muy fácil, eso lo entiendo, gente que se dedica a interiorismo, tienen una visión espacial buenísima, incluso posiblemente tú, Rocío, que sois profesionales, podéis ver más allá del ladrillo, pero yo creo que para el común de los mortales es muy difícil. Así que la experiencia cambia en la medida en la que tú puedes hacer directamente con el usuario una fotografía de esa habitación y decir, oye, ahora genérame aquí un dormitorio y generarlo, lo que estamos hablando, en muy pocos segundos. Eso posibilita que yo no tenga que imaginarme cómo es ese dormitorio, sino que realmente lo vea en una fotografía. Y eso, pues claro, a la hora también de verme allí viviendo, pues facilita mucho las cosas y hace que Ayuda. ayuda, exactamente. Es una herramienta que te ayuda en eso. Así que yo creo que la experiencia del cliente ahí mejora mucho en ese sentido, en el que tú te puedas ver viviendo en ese lugar. O bueno, si eres un inversor, pues viendo un poco las posibilidades, ¿no? A la hora De de lo que alquilar. puedes hacer. Sí, exactamente. ¿A quién lo voy a alquilar? ¿Lo voy a alquilar a una familia que viene del norte de Europa con mucho poder adquisitivo y tal? ¿O lo voy a alquilar a una familia que de un barrio trabaja? Es decir, bueno, ¿qué posibilidades tengo y cómo se vería? Y incluso para obra nueva, que no es el perfil de cliente que más tenemos, pues lo normal es una inmobiliaria, pero bueno, para promoción de obra nueva, pues lo mismo, es generar más renders y no solo tener el único render que ha hecho el despacho de arquitectura, porque intentas limar los gastos a tope y nunca he visto que haya ido a una promotora, en este caso, que me enseñe 4 o 5 renders distintos con propuestas, como te enseñan uno y Y ya está, ese es el y que no hay hay, más. claro, porque antes hacer un render, me acuerdo que por render pagabas como 300 y 400 euros. O sea que imagínate ahora teniendo tantas cosas, ¿no? También la inteligencia artificial, no solo hablando de tu aplicación, sino hablando de las aplicaciones en general. Una de las cosas, uno de los errores que más cometen los agentes, fíjate, es por inexperiencia o por tal, es cuando tú estás buscando un tipo de producto en cualquiera de las plataformas de búsqueda de productos, Fotocast, Idealista, etcétera, lo que identifica la inteligencia artificial que tienen esos sistemas de esto, estás buscando este tipo de productos, entonces te envía y te presenta todas las diferentes opciones que tienes de ese tipo de productos. ¿Y qué es lo que hace típicamente un agente? Por comodidad, siempre mandan a sus clientes el enlace de Idealista o el enlace de Fotogasa a sus clientes. ¿Qué pasa? Que estás enviando a tu cliente a los tiburones. ¿Qué es lo que hace el cliente? O sea, llega y ve tu propiedad y está viendo tu propiedad y abajo le aparecen como 16 parecidas de, si esta Claro. no te gustó, tienes todas estas opciones. Entonces, ojo, porque eso es algo bien importante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues enviar el enlace desde nuestra web, porque con lo mucho que puede pasar es que siga navegando en tu web, ¿no? Pero eso tiene que ser atractivo, etcétera. O sea, también tiene que ser fácil de enviar, etcétera, ¿no? Sí, Pero es bueno, verdad. Yo creo que, Rocío, ese tema es muy interesante y va más allá de la inteligencia artificial, porque como digo, la inteligencia artificial esto es un medio, ¿no? Es el fin aquí es dar un buen trato personal, que esa persona quede contenta y que incluso que pasen los años, yo lo tengo, ¿no? Y la inmobiliaria que a mí me vendió, incluso la que me alquiló al principio, el primer piso, la tengo en muy buena estima, en muy buena estima. Y esto realmente creo que es lo que la es inmobiliaria lo que toca. tiene que facilitar, más allá de darte un ladrillo y ya está. Pero en eso es cierto que las webs se han descuidado mucho. Nosotros que desarrollamos muchos tipos de web también para otras empresas, en la parte del e-commerce, cuando desarrollamos,
eso lo miden muchísimo. Es decir, cuando tú entras, es muy importante que veas el producto que quieres, que si hay productos relacionados sean tus propios productos, y eso tú solo lo puedes controlar si estás dentro de tu entorno. Es verdad que aquí en el mercado inmobiliario se ha tendido mucho por la potencia que ha cogido pues, los monstruos estos de los portales inmobiliarios a derivar los recursos allí, que es importante porque evidentemente hay que estar, pero la parte de la web o la experiencia de usuario en la web de la inmobiliaria no suele ser en muchos casos todo lo bueno que debería. Y nosotros también mostramos de que se puedan poner fotos del antes y el después, haciendo que la experiencia de ese usuario que está entrando en tu web, diga, ostras, esta inmobiliaria siempre me da representaciones de cómo es ahora, cómo podría ¿Cómo podría quedar? quedarse. Enseguida está la información de contacto con la persona con la que puedo hablar, me da ejemplos de uso, me explica cómo es esa zona. Entiendo que esto es mucho trabajo, pero es verdad que creo que a largo plazo interesa tener ese posicionamiento y que no se te escape, digamos, esa oportunidad de tanto de captar como de vender la propiedad. Pero que son cosas que son de perogrullo, ¿no? Que parecen como las tenemos que tener, pero que no las usamos. O sea, que la mayor parte de los agentes aquí sufro por lo mismo, porque siempre es como que lo cómodo es mando el enlace del portal inmobiliario. Le estás enviando a toda tu competencia. O sea, estás gastando, o sea, si te pones a hacer un análisis del coste de lo que estás haciendo, es que puedes perder muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Y como dices tú, la gente descuida mucho la web pensando, pues estoy muy bien posicionada en redes, ¿para qué quiero tener una web? Yo creo que nos falta mucha inteligencia en eso, ¿no? Mucha, no solamente inteligencia artificial, sino de toda, pero no, me refiero a realmente tener enlazados los sistemas, a realmente tener, como dices tú, medir si un cliente está entrando a mi web, porque también sería información fundamental para darle a un cliente, ¿no? Mm, Oye, pues cuántas visitas tengo en la web. Fíjate que la foto que más han visto los clientes ha sido la de la cocina. Entonces resalta mucho eso y estamos aplicando tal y estamos poniéndole opciones, etcétera. O sea, poder trabajar. Yo creo que ahí nos tenemos que dar un mea culpa, entonar un mea culpa y trabajar un poquito más, ¿no? Sí, porque la Va- potencia de análisis ya la sabes, es tremenda. Puedes ver desde dónde te están visitando esas personas, cuánto tiempo pasan, qué propiedades efectivamente, en qué foto también se detienen más. También los canales, ¿no? Si estáis utilizando Instagram, TikTok, quien sea, pues a partir de qué canal viene, cuánto es la duración. Quiero decir, hay mucha. Es verdad que lo de la métrica, y yo soy el primero, te puede volver loco, porque hay tantísimos datos que te mueres. Pero bueno, justamente la inteligencia artificial está saliendo en un momento para facilitarnos ese enorme manejo de información. Entonces, lo que va a pasar es que esto está ya encima de la mesa porque es tecnología que se puede implantar, pero a futuro lo tendremos todo, que es directamente preguntar. Si tenemos esas herramientas de analítica, es decir, oye, a ver, estoy aquí. ¿Qué tipo de qué nacionalidad o qué zona es el cliente que más se fija en este tipo de inmuebles? Pregunta así natural. Y ya directamente te dirá, pues mira, el cliente es un polaco que suele venir aquí por veraneo, que tal, ya te da la información y tú ya dices, ah, vale, pues si es este tipo de cliente, a lo mejor me interesa esto, tenerlo primero puesto en polaco y segundo en español porque a lo mejor lo tenía Correcto. al revés. Entonces ya con eso estoy consiguiendo más o, en fin, tomar ese tipo de decisiones. Pero sí, 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 lo interesante aquí es controlar tú todo el proceso y ya digo, nosotros incentivamos mucho a los clientes a que puedan ellos mismos, desde nuestra plataforma, pero también desde la otra, que puedan ver el antes y el después y que puedan enviarle la galería de fotos dentro de su sistema, dentro de su página web. Ni siquiera es como la parte de embeber la tecnología dentro de tu página. Claro, esto no le interesa ni a Amazon, ni a Facebook, ni a YouTube. Es como todos estamos en plataformas de terceros que nos hacen la vida fácil, pero es verdad que la información o el control lo tenemos si acabamos dirigiendo al cliente hacia nuestra web.
A lo mejor tomando en cuenta eso, invirtiendo un poquito más en nuestras webs, invirtiendo un poquito más en cómo presentamos ese producto, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial mejorará la experiencia del cliente en eso, en la búsqueda y adquisición? Lo hemos hablado un poquito, pero ¿qué más crees que podamos? Mm. Sobre todo, yo creo, por repetirlo, pero que me parece importante, es como toda esa parte de limpiar, ordenar, despersonalizar sin molestarle. Yo creo que es clave, es un punto que realmente está funcionando ahora mismo muy bien, porque es algo simple, no estás haciendo una recreación decorativa totalmente fantasiosa y que se puede hacer, ¿no? Pero aquí es que es algo muy simple, es que tenemos que despersonalizar, tenemos que limpiar y ordenar, y esto lo podemos hacer sin molestarte, sin tener que tú te impliques absolutamente en nada de ese proceso, ni estemos mucho tiempo en tu casa. Y luego también la experiencia del cliente, hay una, hay una cosa que me gusta decir que es el regalo, ¿no? Es, digamos, el generarle una imagen o un diseño, o como comentaba antes, ¿no? También lo comentaba el viernes pasado, creo, con un ejemplo de un cliente en Baleares que estaba con la negociación y tal para la exclusiva y no iba la cosa bien, pero se había enterado por la conversación que había tenido y tal que le gustaba mucho, que quería como poner otra casa con un estilo más nórdico, escandinavo, que le gustaba tal. Y él lo que hizo fue decir, ostras, pues mira, voy a coger, como tengo todas las fotos de la vivienda, voy a aplicarle a todas el estilo escandinavo de esta foto, que creo que cogió no sé, de una revista o de algún lugar, para tomarla como patrón, es decir, decirle, coge Ujú. esta foto como patrón de qué es el estilo escandinavo y ahora aplica todo este patrón a toda esta serie de imágenes de la vivienda. Eso sirve Claro, mucho cuando tienes un comprador, por ejemplo, que dice, ay, es que yo, mi estilo es minimalista y aquí está todo muy recargado, ¿no? mm, eso es, pues imagínate que se lo puedes regalar y por la tarde por WhatsApp le dijo, oye, mira, te he enviado todas estas imágenes. Claro, la Súper. sorpresa que le produjo fue muy grande y la experiencia, que es de lo que hablamos aquí, la experiencia del cliente es muy distinta, tanto del que busca la propiedad, ¿no? Como del que la quiere vender. Porque la inmobiliaria de repente le está dando unas opciones que de otra manera no podría tener. Y unas opciones que a la inmobiliaria le cuesta muy poco tiempo, pero que esa otra persona le es imposible porque no tiene ni los recursos, ni el software, ni nada para poder hacerlo. Y Ujú. realmente eso es como, es una gran diferencia. Es que es algo que no, como tú decías antes, nadie lo podría regalar porque cada render, si te cuesta 400 euros, pues ya me dirás, 400 euros por cada una de las fotos que tengas de la casa, vamos, es que conforme la vendas, es que ni recuperas el dinero, así que no te quiero ni hablar. Madre mía. Oye, ¿tú crees que la digitalización y la inteligencia artificial acabará con el trato personal del agente inmobiliario? Siempre pensamos y decimos, bueno, el sector inmobiliario quizás no tenemos tanto riesgo como algunos otros porque pues influye mucho el trato personal y tal, pero ¿tú crees que es así? Ta, 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 tan. No, rotundamente no. Yo creo que no va a acabar con el trato personal. Yo creo que justo vamos a un futuro, y esto es predicción mía, bola de cristal. Luego veremos este vídeo de aquí a 20 años a ver qué pasa. Yo creo que ya no habrá ni el formato. O sea, No, lo típico de los formatos que van cambiando, que ves en tu casa que antes tenías los todos VHS, los no, DVDs, luego los no. CDs, luego las tarjetas, luego los chips, luego ya nadie Sí. usa USBs, etcétera, ¿no? Es cierto, es cierto. Tú lo has comentado antes, ¿no? Con lo de Netflix, además que Netflix empezó justo, me acordaba porque me gustaba el ejemplo, empezaba enviando los vídeos creo que era un servicio de alquiler y te llevaban o te llevaban o tú lo recogías el vídeo. No, creo que era te lo enviaban. Era como te enviaban la cinta, tú la veías y tal. Claro, y estos cambiaron de un formato físico a un formato
en streaming, digital. como lo que estamos haciendo ahora. Y vamos, imagínate, es que si no, se habrían ido fuera. Pero bueno, yo creo, por contestar la pregunta, creo que no, que el trato personal será más importante y que al final yo creo que pagamos por una experiencia con una persona. Yo creo que si vas a ir a un médico, que acabaremos consultando a una inteligencia artificial seguro porque será muy rápida y muy fiable, pero al final querremos que una persona nos escuche, nos diga, oye, esto, que nos mire a los ojos, por muy buena que sea esa máquina, y que al final lo que el cliente de la inmobiliaria quiere, yo creo que es al final ser escuchado, ser atendido, que haya una persona que le dedique ese tiempo. Probablemente todo se podrá resolver con algoritmo, inteligencia artificial, podréis detectar en función del tipo de cliente que entre a preguntaros, ya sabréis que hay un patrón y por tanto habrá como un asistente duplicando tu cara, tu voz, Rocío, es como lo hará todo tú, pero no serás tú estarás tranquilamente en la playa o en Cancún o no sé dónde. Qué rico. Ajá, buena idea, me parece muy bien. Eh, pero al final habrá alguien o la parte diferencial creo que será justo ese trato personal. De hecho, con Room Creator lo que al final vendemos es que te impliques con el cliente. No es que digas, no, esto, la inteligencia artificial lo hace todo, esto es de Room Creator, ya capta solo, que va, que va, que va. Ojalá lo vendiésemos y dijese, mira, yo es que te lo vendo y te vienen 80 captaciones, como estos cursos que te venden de, ¿quieres conseguir 30 captaciones siguiendo estos 3 pasos? Pues ojalá funcionara, porque entonces, ¿qué problema habría de captación si es tan ¿Puedo, fácil, no? puedo hacer un inciso? Es que Claro, claro. ayer estuve en una entrevista y estaban unos influencers, ¿no? Y digo, la actitud que tenían y el cómo hablaban, no, porque el high ticket y el ticket y el high ticket, no, el último high ticket que vendí eran de 8.000 euros y tal, y yo decía, madre mía, la prepotencia con la que hablaban, ¿no? Me recordó muchísimo a la época del boom de la gente que trabajaba en la construcción. Los chavales que trabajan en la construcción, que ganaban 5 y 6 mil euros todos los meses y tenían cochazos y tal, ¿y dónde quedaron, no? Dices, ahora es esta gente que se dedica a eso, yo sinceramente es que no comparto esto de, ven, sígueme y vas a ver. No sé, Sí, perdón. es muy histriónico. El caso es que funciona porque alguien comprará, está claro, pues si no, no estarían ahí. Pero sí que es verdad que, claro, al final es lo de siempre. Si hay un método fabuloso de captación, nosotros de hecho lo hemos puesto, es como hemos puesto capta con inteligencia natural, sorprende con inteligencia artificial. Y esto viene de que al final la inteligencia artificial te posibilita ese medio de sorprender, de hacer algo innovador, disruptivo, chulo, llámalo como quieras. Pero al final, quien hay detrás de eso es un agente inmobiliario con un trato personal, implicándose persona a persona con probablemente la decisión económica más importante de la vida del, no sé, 99% de la población. Así que yo creo que el trato personal va Me a ser gustó fundamental, muchísimo ¿eh? la frase, me gustó, me encantó. Pues, Capta con inteligencia natural natural. y Sí. apóyate de la inteligencia Sí, y artificial y sorprende sorprende. con inteligencia artificial. Me encantó, Sí, me encantó. Oye, ¿qué tipo de datos se utilizan para entrenar a los algoritmos de la inteligencia artificial del sector inmobiliario? Bueno, realmente no queremos saberlo muy, los muy a tecnicismos, detalle. ¿no? Como me meta No ahí, yo te estoy pases, intentando. no te pases, que esto es para gente como yo, ¿vale? Tenemos que entenderlos los que hablamos castellano, ¿ok? Gracias. Sí, sí, sí. No entro. De hecho, estoy evitando cualquier tipo de tecnicismo que como ingenieros somos muy dados a entrar ahí y nos volvemos locos. Pero en nuestro caso, bueno, hablamos de imágenes, ¿no? Y realmente el entrenamiento de esto o la forma de aprender es más parecida, digamos, al funcionamiento nuestro de ensayo y error, ¿no? Es como el entrenamiento viene porque alguien pregunta, ¿pero el entrenamiento de qué? ¿Que hay que ir ahí a correr 4.000 La metros maratón. todos los días? No, el entrenamiento es que a esto se le dan, imaginaros, se le dan millones y millones, miles de millones de imágenes de cocinas, pongamos, ¿no? Entonces tú le vas diciendo todo el rato,
esto es una cocina, otra foto, esto es una cocina, otra foto, esto es una cocina. Vale, ya has visto miles de millones de fotos de cocina. Digamos que la inteligencia artificial, por llamarle de alguna manera, Dice, entiende que es una esto es cocina. una cocina. Claro. Y ahora, luego, pasado ese entrenamiento, le dices, vale, pues venga, ahora te voy a dar una foto de un salón o de un porche con una piscina. Entonces le preguntas, ¿esto es una cocina? Y esta inteligencia artificial estadísticamente verá que no cumple con el patrón de todos esos miles de millones de fotos. Hay cosas que adolecen, que es lo que haces tú cuando lo ves, dices, uy, no hay electrodomésticos, parece que no hay ninguna barra, no, quiero decir, no detectas los elementos básicos de la cocina. Entonces dices, no, pues esto no es una cocina. Pero no es magia, es porque ha habido un entrenamiento en el cual, igual que nosotros, que hemos visto muchas, muchas cocinas, pues al final tú sabes qué patrón debe cumplir eso y por tanto ese entrenamiento para entrenar estos algoritmos de inteligencia artificial se basa mucho en estadística. Y al final, pues bueno, la precisión viene de que estos son miles de millones de imágenes, con lo cual el ensayo y error hace que cada vez sea más preciso y esto, pues conforme más avance, más acertará. En casos médicos, por ejemplo, seguro yo que voy frecuentemente a dermatología, me puedo imaginar que en un futuro inmediato me harán una foto y probablemente sin venir el dermatólogo o incluso con el móvil, que será lo mejor, y ya mirando el patrón del lunar que tienes, detectará si eso es un melanoma, es decir, algo cancerígeno o no. Y si es cancerígeno y lo detecta, pues probablemente ese es el momento en el que viene el dermatólogo y ya empieza a supervisar la operación. Pero nos facilitará mucho la vida en el sentido de que a lo mejor no habrá que esperar, pues no sé cómo están las colas ahora para ir a los especialistas, pero bueno, ya sabemos que son en algunos casos varios meses. Sí, sí. Y bueno, pues esto facilitará mucho la vida y es lo mismo, en vez de aplicado a medicina, pues aplicado a sector inmobiliario. Bien, además de fotografías, yo creo que hay también bueno, ahí también se utiliza, por ejemplo, para las valoraciones y demás, ¿no? Hay bastantes aplicaciones que están utilizando para eso, ¿no? Mm, ¿Hasta qué punto debería regularse la inteligencia artificial? Porque entramos como en una zona de pánico. O sea, mm. llega un momento que dices, esto es como que viene arrasando, ¿no? Es como la cantidad de cosas que están cambiando es tan rápida que no nos acostumbramos. O sea, el ChatGPT, por ejemplo, de no usarlo a usarlo todos los días para ayudarte a redactar, para ayudarte a revisar. Oye, a ver, esto está enorme, resúmeme esto, por favor, dime los puntos más importantes, etcétera, ¿no? O sea, al final lo utilizas, obvio. Sí, ahí realmente con la parte de captación, me acuerdo porque estuve en Barcelona y una API lo decía, dice, claro, yo no, me da un poco de cosa dar mis datos porque al final esta herramienta de inteligencia artificial, no somos, nosotros no hacemos valoraciones, pero como tú bien has comentado, hay varias Ujú. que están muy bien en mercado, pero le daba miedo, fíjate, dar su información de sus inmuebles porque con eso estaba alimentando a ese monstruo, ¿no? Para poder tener más información y por tanto hacer mejor las valoraciones y que hubiese algún momento en el que pues se desconectase de las inmobiliarias, ¿no? Y dijese un poco, pues cuando dominas el Mm. mercado, como en el tema de los portales inmobiliarios, pues decir, bueno, pues aquí hay que pasar por caja y tú pagas y ya está. Y sin embargo, quien ha posibilitado todo eso ha sido la inmobiliaria. Entonces, creo que aquí hay una preocupación en general del sector que yo creo que es lógica y por tanto siempre tenemos que, claro, en el caso fotográfico nuestro, pues la gente no está preocupada, pero es verdad que en el caso de las valoraciones, pues produce cierta preocupación que tú compartas tu información para que alguien se haga más grande a tu costa. Entonces, aquí, ¿cuál es la solución? Pues saber muy bien para qué se están utilizando los datos, cómo se comparten, cómo se utilizan. Es un rollo porque yo creo que a nivel legal a nadie le apetece, salvo que seas abogado, meterse a leer eso. Pero claro, es importante en el sentido de con quién compartimos los datos. Y la regulación tiene que, contestando la pregunta, Rocío,
tiene que darse, la regulación tiene que darse seguro porque al final esto no lo podemos dejar al libre albedrío, pero yo pongo el matiz. Imaginaros que estamos ahora no en los 90, a principios del siglo XX. Y entonces vemos que empieza a electrificarse, empieza la electricidad y con la electricidad pues hubo un experimento que no sé si sabéis, pero se mató un elefante en New York. Thomas Edison lo mató para demostrar también el poder que tenía la electricidad. Y si vemos eso, quedamos horrorizados y podemos decir, no, pues la electricidad mejor quitarla porque esto es muy negativo y si mata a un elefante, imagínate lo que puede hacer. Pero claro, si hubiéramos paralizado la electricidad, pues ni tendríamos esta videoconferencia, pero ni tendríamos una máquina de resonancia Nada. magnética, ni respiradores en la época del COVID, ni En mi acceso. casa nada, todo es eléctrico. Claro, o sea, sería un mundo totalmente distinto. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es, bueno, pues hacer un debate, es decir, oye, pues tú en una casa, pues las secciones de cable eléctrico tienen que tener pues un diámetro para ser seguros, para prevenir incendios, porque los puede provocar, pero luego la electricidad nos proporciona muchas cosas nuevas y buenas. En el caso de la inteligencia artificial, pues es lo mismo, es decir, aquí la regulación es importante, pero no podemos, como se está polarizando también mucho en el debate político, de estar como en un a favor o en contra, ¿no? Es Terminator, estás a favor de extinguir la raza humana, que sería como, has visto matar el elefante con la energía Con eléctrica, has decisión, dicho, ajá. paremos el desarrollo porque vamos a morir todos, pero tampoco dejarlo al libre albedrío ni de gobiernos ni de grandes corporaciones que lo controlen, sino esto tiene que ser algo que evidentemente pues se regule, pero desde un aspecto pues jurídico lo más libre posible en ese sentido. Es un Madre debate mía, interesante, pero hay es que tener debate, complicado. no... Hay que tener debate, que es lo que no tenemos últimamente. Parece que es en blanco y negro, pero hay que debatir y ver cómo evoluciona Exacto. esto. Oye, como estamos llegando al final, eh, ¿quieres comentar algo más acerca de la aplicación? Porque al final me gustaría que les dijeras cómo contactar contigo, pero venga, algo más que no hayamos hablado específicamente de tu aplicación, es simplemente porque, pues ya que estás aquí, que nos has hecho el favor y que la conversación ha estado súper bien, que, bueno, pues que conozcan tu producto Room Creator. Se los voy a poner aquí en el texto. Espera, bueno, mientras tú habla. Sí, sí. Bueno, para contactar es fácil, como Rocío ha dicho, hay un email de contacto que es hola@roomcreator.org, ahí nos escribís. Nosotros estamos en Elche también, para que lo sepáis, porque la verdad que la mayoría de aplicaciones de inteligencia artificial pues suelen estar o en el sudeste asiático o suelen estar en California. Entonces, Aquí pues está en bueno, Elche. Hacen zapatos y tecnología, ¿no? sí. Y enviamos cohetes, que ahora Elche también está muy conocido por una empresa que es PLD Space, que envía cohetes, que ha sido como, bueno, está bien, como Mira. no solo hacen zapatos, así que bueno, sí, también la tecnología. Y bueno, en la web de empresa o redes sociales, que es la página de la empresa, que es lukentia.es, con una Q, sin la U entre la Q y la E. O conmigo, pues buscáis ahí por Twitter, LinkedIn, Gerardo Salvador, os aparece, me agregáis y más que encantado de hablar con vosotros. O sea, en ese sentido, ningún Lukentia. problema. Lukentia.es. Lukentia.es, sí. Pero vamos, yo que si me queréis contactar personalmente, súper encantado de mantener una conversación con vosotros. Mira, ahí lo Somos muy estoy abiertos poniendo. a colaboraciones. Sería sin la U. Mira, como lo ha puesto Rocío, pero Lukentia sin la U. Espera. Bueno, al final Google te lo corrige y ya está. Ah, ya está. Y bueno, no, hemos comentado un poco las líneas principales. Luego, la profundidad de la herramienta es verdad que es mucho mayor que a lo mejor solo lo que hemos comentado. Es decir, puede generarte una descripción de una imagen sin necesidad de teclear nada. Esto, por ejemplo, muchos clientes, a lo mejor vosotros lo hacéis también, Rocío, es como ponen una foto, le dan al botón de hacer la descripción y luego copian ese texto, se lo llevan al chat GPT y le dicen: ahora hazme una descripción pensando que esto va a ir en Instagram, ponme los hashtags y ponme los emojis que tú consideres. Entonces, de repente no has tecleado nada y tienes ahí la descripción para poner en el Instagram o en el TikTok de una forma pues muy
inmediata. Y luego la capacidad de edición, que hay gente que nosotros siempre abogamos porque esto sea una herramienta muy rápida, de generar cosas muy rápidas y realmente centrar tu tiempo en la atención al cliente, no en estar con el móvil o sentado en el ordenador editando imagen. Pero la gracia, por algunos clientes que sí que vienen de un fondo fotográfico, porque les gusta esto, la capacidad de edición en este sentido es ilimitada. Es decir, puedes decir, oye, me gusta de este salón la mesa y las sillas, las voy a mantener, pero el suelo voy a mantener el original y la ventana la voy a hacer de este tipo de forma, o incluso una clienta que yo no... mirad que esto es curiosísimo porque a veces ni nosotros sabemos el 100% del uso del potencial. Yo me enteré por una clienta que está en la Costa del Sol, que ella tenía un problema porque ahora mismo estaba haciendo fotos de chalets, pero en los que la piscina estaba vacía. Y entonces me dijo que le estaba viniendo muy bien para llenar las piscinas. Y dije, ¿pero eso cómo se hace? Yo no lo sabía cómo se hacía. Y me dejó absolutamente sorprendido. Y me dijo, no, pues es muy fácil porque yo cojo y superpongo la foto de la piscina llena sobre la foto original. Es decir, cogía una foto de una piscina que cuadraba con esa. La pegaba en plan, pero imaginaros, en plan cutre, porque es encima. Y entonces ahí decía refinar, que es este botón que hace el renderizado fotorrealista. Entonces, el algoritmo lo que hacía era recalcularle toda la imagen corrigiendo, digamos, esa foto que había puesto ahí mal pegada y superponiéndola bien. Y entonces de repente había Qué llenado buena idea. la piscina y me quedé que era como, ostras, pues no sabía yo que se podían llenar piscinas con el software. Me decía que claro, que para ella, y es verdad que lo he consultado con algún psicólogo, y es como según me dijo, eran fotos de piscinas, salones, y no sé cuál es la otra, tú lo sabrás, Rocío, seguro, ¿no? Como las que más llaman la atención Las o la foto piscinas. principal, ¿no? A la hora Mm. de llamar la atención. Entonces, claro, para ella esa foto del porche con la piscina era vital, ¿no? Era la que más importancia le daba de toda la serie. Así que pasaba mucho Qué guay, tiempo. se los voy a contar aquí para que lo pongan en Sí, marcha para cuando tengamos chalets con piscina, sí, o ¿no? incluso cualquier tipo. También hay otro cliente que hacía traspasos de negocios y entonces nos contactó y nos dijo, mira, es que yo no hago cosas con viviendas, pero me pasa mucho que me encuentro con una panadería, una peluquería, y cuando voy, normalmente a lo mejor ya ha cerrado, o está muy viejo, o está Mm. eso que no me vale. Entonces me gustaría transformarlo. Y ahí fue una mejora porque a nosotros nos gusta escuchar el feedback para ir mejorando, y entonces hicimos que pudieses describir qué tipo de estancia tenías, porque tú tienes una serie de estancias predefinidas, pues un porche, una cocina, un gimnasio, en fin, las típicas, ¿vale? Bueno, gimnasio yo no tengo en mi casa, pero bueno, a ver. ¿No tienes gimnasio, No Gerardo? tengo De gimnasio en mi verdad. casa, no. De hecho, yo salgo a correr, soy de la gente esta que le da por correr, no estoy en gimnasio. Pero bueno, esas, digamos, están predefinidas y tú podrías decirle, esto es una panadería, esto es una peluquería, esto es lo que sea. Y entonces, por lo que hemos comentado antes, estadísticamente él entiende qué patrón tiene que tener una panadería, fotografías, digamos, esa panadería que quieres traspasar y ya te empieza a hacer pues diseños conceptuales para poder poner esa panadería a la venta y decir, por supuesto. Eso es buenísimo, buenísimo, porque hay miles de locales. Bueno, ahora todos los locales se están comprando para viviendas vacacionales, ¿no? Pero Sí, hay sí, muchos sí. locales que no pueden y tal, pero que sería un hit, o sea, eso es muy positivo también. Aquí, Es, que es sepas una que te va a manera de... llamar mucha gente porque realmente, efectivamente, son herramientas que necesitamos, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que posibilita pues cosas nuevas, ¿no? Y probablemente pues igual que los clientes que comenzaron con nosotros en septiembre a abril de 2024 tienen una herramienta diferente porque esto va evolucionando, pues si hablamos de aquí a final de año otra vez, seguramente pues habrá otras posibilidades. Yo me imagino a futuro pues que, y de hecho ya estamos haciendo pruebas de que
esto de arrastrar los muebles y ponerlos ya se pueda amueblar directamente en un clic. Ha habido muchos clientes que nos han dicho, oye, es que 2 minutos de tiempo es mucho tiempo. A mí me gustaría darle un clic y que se amueble. Cada Justo, vez queremos hacer menos, así nos sí. va. Pero, pero estamos ya con pruebas y claro, todavía no están 100% operativas, pero esas pruebas están encima de la mesa. Incluso hemos hecho pruebas con vídeo para, a partir de las imágenes, poder ya recrear una ligera animación. Entonces, todo esto va a una velocidad que, Rocío, incluso nosotros estamos sobrecogidos con la velocidad. Es decir, es que nos sobrepasa, nos sobrepasa. Es como una locura. No tendríamos que volvernos locos, pero cada semana casi hay algo nuevo que probar y que ver. Pero sobre todo, mira, mi mensaje final es que no nos quedemos con que la tecnología es lo importante. Yo os diría, lo importante es el trato que hagáis personal, no os volváis loco con herramientas y para mí lo más importante que yo lo aplico con mis proveedores. Esa herramienta me está posibilitando captar una vivienda más, vender una vivienda más, sorprender a ese propietario o hacer algo que me aporte algo en la cuenta de resultados o en mi tiempo. Si la respuesta es sí, se paga. Y si no, fuera, directamente. Otra cosa, Eso se lo digo a mariposa. todos los clientes. Si no te está posibilitando captar más propiedades de esto, pues ¿para qué lo pagas? Exacto, me encanta. Oye, Gerardo, ya tenemos que terminar. Estoy súper contenta, podría estar 2 horas charlando contigo, súper interesante. Yo creo que les ha encantado. Leila, que está por aquí, dice excelente, preparándonos para el futuro que soy, efectivamente. Yo creo que es importante, ya no está el momento de early adopters que dices, o sea, son cosas que hay que poner en marcha ya. O sea, son herramientas y sobre todo formas de trabajo, perspectivas de tengo que conseguir esos wows, porque al final cada vez hay más gente, cada vez hay más competencia, cada vez hay más inmobiliarias, más agentes, porque te van a escoger a ti. ¿Por qué? Porque tienes más herramientas, porque tienes esas capacidades, entonces no las descuidemos, ¿no? Esa es la idea y yo creo que, bueno, es estar atento y estar con la curiosidad de probar cosas y de ir viendo si realmente funcionan o no, porque es que el aluvión va a ser tremendo, tremendo. Pero bueno, yo, cualquiera que sin compromiso, que me queráis preguntar cualquier cosa, pues encantado de hacerlo. Oye, y extenderte de parte de todo el equipo de Room Creator el agradecimiento de que nos invites en tu canal, que de hecho te conocíamos antes incluso de ser clienta, por el canal que tenías aquí, porque ya eras una referencia y ya dijimos, mira, esta persona, qué curioso, cuenta muchas cosas interesantes de mercado inmobiliario y esto para nosotros nos viene muy bien, ¿no? Porque como, digamos, proveedores de mercado inmobiliario, hay mucha información muy interesante en tu canal que nos ayuda también a entender mejor cómo funcionan nuestros clientes. O Ay, sea que wow, gracias. enhorabuena. Gracias, Enhorabuena, de gracias, verdad, gracias, Rocío. Sí. gracias. Gracias, muy contenta. La verdad es que cada vez me pasa que estoy en congresos inmobiliarios y la gente se acerca y me dice, oye, mil gracias, me está ayudando, aprendí, no sé, puse en marcha tal, dices, oye, pues al final de eso se trata, ¿no? Que todos nos llevemos algo que dando es como recibimos, o sea que estoy absolutamente convencida que esto pues nos ayuda a todos, a mí la primera, ¿no? Muchísimas gracias, Gerardo, y gracias a todos los que están conectados. Y nada, espero sus comentarios por ahí y un abrazo. Síganos en YouTube, por favor, que nunca lo digo. Venga, un abrazo muy grande, Gerardo. Hasta Muchísimas luego, gracias. gracias. Hasta luego.